Hoy vamos a hablar de, bueno, devolver nuestra mirada hacia nuestro papá. Y bueno, les estaba preguntando cómo les fue con la tarea de esta semana. ¿La pudieron hacer? ¿Cómo les fue o no la hicieron? ¿O sí? ¿Qué resultados tuvieron? ¿Cómo la sintieron? Era que era escribir durante cada día en un cuadernito, en una libretita, tres cosas buenas que mamá nos dio, sin importar lo pequeñitas. Tres cosas buenas todos los días. ¿La hicieron? Sí, eh, buenas noches a todas. Hola Eh, Isa. Gaby, muy lindo el cambio de look. Ay, sí, viste, me quité lo lacio ya. Ya, Sí, ahora sí, qué estoy, lindo. ya, ahora sí, con mis colochitos bien así, Sí, enroscaditos. preciosos, preciosos están. Ay, muchas gracias, Felicidades. muchas Bueno, gracias. yo sí la pude hacer y la verdad me sirvió mucho para principalmente reconocer, bueno, obviamente uno como hijo pues siempre reconoce lo bueno que le dieron sus padres, pero todavía más a profundidad porque cada día pues traté de hacerlo con cosas diferentes y reflexionaba Ujú, sobre eso, entonces sí, me gustó mucho, o sea, todavía valoricé mucho más a mi mamá. ujú, ujú. Perfecto, muy bien, qué dicha, me alegro mucho. Bueno, hoy vamos a hacer algo parecido, lo que hicimos la semana pasada, pero con el papá. Ok, vamos a tratar de sanar esa relación con la parte masculina, ahora que es lo que representa nuestro padre, y abrirnos también a esa fuerza, a ese poder o a ese amor que también viene de Dios y se representa también muchísimo a través de la relación que tenemos nosotros con nuestro papá. Bueno, entonces hoy vamos a tratar de empezar a ver con una mirada diferente, como con ojos nuevos a nuestro papá, ¿verdad? A nuestro padre biológico. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque a través de nuestro papá biológico es como nosotros nos podemos reconciliar con la energía masculina, con esa parte masculina, que aquí muchas de nosotras, ¿verdad? Incluyéndome, tenemos como más fuerte esa energía masculina que la energía femenina, pero igual al reconciliarnos con esa energía de nuestro papá eh, o esa energía masculina, nos ayuda montones, parece que no, pero sí nos ayuda. Y ahora vamos al final a ver una práctica que vamos a hacer entre semana, esta semana, para poder también como equilibrar un poquito más, para sacar más a flote las que tenemos más fuerte, la energía masculina, sacar más a flote esa energía femenina. ¿Por qué? Porque bueno, recordemos que a través de la energía masculina, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con nuestro papá también, es ahí donde nosotros empezamos como a reconocer o a interpretar eh, pues todo lo que debería de representar el padre, el papá, ¿verdad? Que es como la provisión, estructura, orden, la toma de decisiones, ¿verdad? Todo eso. Pero también, curiosamente, va muy de la mano, que cuando lo estaba haciendo esto me acordé de Iris, que me había comentado Iris también algo así muy, muy bonito, muy parecido a este tema, que va muy de la mano también con esa relación que nosotros tenemos con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es el que nos cuida, el que nos guía, el que nos sostiene, ¿verdad? Entonces muchas veces esa relación que tenemos con nuestro papá se ve reflejada también en la relación que tenemos con Dios, ¿verdad? Entonces esto es así un viaje de valientes, porque no es nada fácil, así es que vamos a ver un poquito así, una pinceladita de este tema. Cuando nosotras hablamos de nuestro papá, no hablamos solo de la persona,
¿verdad? De cómo fue, hablamos de esa energía que también representa, esa presencia, ese sostén, ese impulso que nos da, ¿verdad? Saber que hay un padre ahí detrás de nosotras que nos sostiene, que nos apoya, que nos cuida, nos protege, ¿verdad? Sino que también hablamos a veces, desgraciadamente en algunos casos, ¿verdad? De su ausencia, de su silencio, de su dureza, o incluso en algunos casos también hablamos de su abandono, ¿verdad? O de la distancia, ¿cierto? Entonces, sanar esa mirada que nosotros tenemos hacia nuestro Padre es darnos permiso a nosotras mismas de restaurar, de sanar esa parte profunda de nosotras que necesita, aunque nosotras a veces, o a veces no, ya a estas alturas de la vida nos hemos reconvencido, ¿verdad? Que nosotras no necesitamos de nada ni de nadie y todo eso, ¿verdad? Pero sí necesitamos confiar y necesitamos muchas veces rendirnos y necesitamos también sentirnos seguras en este mundo, ¿verdad? Y eso es mucho más sencillo para nosotras cuando empezamos a sanar esa mirada que nosotros tenemos hacia nuestro Padre. ¿Ok? Cuando empezamos a sanar cuando digo mirada es como esa relación, la forma en la que yo lo veo, ¿verdad? Que cuando yo digo mi papá, ¿qué pienso de él? ¿Qué me llega a la mente, ¿verdad? Cómo lo describo? ¿Cómo describo a mi papá? ¿Verdad? Entonces ahí, con solo pensar o imaginarnos, bueno, ¿cómo describo yo a mi papá? Ahí nos ponemos, bueno, ahí de ahí ya sacamos un montón de información de qué tan seguras, qué tan respaldadas, qué tan amadas nos sentimos, qué tanta confianza le tenemos, ¿verdad? Entonces es importante empezar a verlo de otra manera, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro papá, eh, a través de él, nosotros aprendemos de forma inconsciente cómo es la autoridad también, ¿verdad? Y esa autoridad también tiene esa relación con lo divino, digamos, con esa parte espiritual, con la autoridad también de Dios. Entonces, cómo nosotras también nos vinculamos o nos relacionamos con todo lo externo. Cuando digo todo lo externo es todo, ¿verdad? El trabajo, las relaciones, los logros, inclusive cómo vemos a lo externo también, a Dios como protector. Aunque bueno, aunque sabemos que Dios está adentro, no está afuera, ¿verdad? Pero a veces cuando lo vemos así como, ay, como que está afuera y me cuida y me protege, a veces también eso se ve influenciado por esa figura paterna que nosotros tuvimos en la vida real, ¿verdad? Entonces, cuando, si nosotros tuvimos una relación con nuestro padre que fue distante, un poco loca, ¿verdad? Dolorosa, o definitivamente no tuvimos ninguna relación, ¿verdad? Muchas veces, como que esa visión se distorsiona, esa estructura de lo que significa, de lo que significa poder, de lo que significa guía, de lo que significa autoridad, se ve un poco distorsionada. ¿Por qué? Porque todo eso lo aprendemos de esa figura paterna, ¿verdad? Lo aprendemos de nuestro papá. ¿Ok? Y entonces muy posiblemente nosotros nos va a costar ver el mundo como un lugar seguro. Muy posiblemente vamos a ver el mundo como un lugar amenazante, como que no puedo salir sola, como que me da miedo esto, me da miedo aquello, me cuesta mucho confiar, ¿verdad? Hola Shelby, bienvenida. Qué dicha que te conectaste, me alegro mucho. Y bueno, es muy posible, ¿verdad? Que si no tuvimos esa cercanía, ese contacto, esa relación cercana con nuestro papá, y por el contrario, hayamos tenido mala relación, conflictos o no sé, hay de todo, igual que en el caso de la mamá, y lo mismo con el caso de los papás, hay de todo, ¿verdad? Entonces,
tenemos que ver cuál fue esa relación que nosotros, cómo nos sentimos nosotros, más que todo de niñas, con esa relación que tuvimos con nuestros padres. Porque acordémonos que igual como adultas, si tenemos algún resentimiento, si tenemos algo que no nos gusta, algo que todavía está ahí, como que nos continúa hiriendo, al final esa que está ahí guardando ese sentimiento, esa emoción de dolor, es la niña herida. Ya como adultas, bueno, ya somos adultas, quizás lo manejemos mejor, pero en nuestra niñez, ¿verdad? Yo creo que ningún niño sabe o puede, tiene el conocimiento, la madurez de gestionar emociones fuertes, más que todo cuando se relacionan con los papás, que son esas figuras de las cuales deberíamos recibir amor, protección, cariño. Entonces, cuando no es así, por ahí se distorsionan un montón de cosas. Y ya de adultas, de repente, como estamos hablando del papá, ¿verdad? Entonces, de repente ya de adultas, toda esa figura paterna y todo lo que viene en relación a la figura paterna se distorsiona y se ve reflejada en las parejas, en el trabajo, en las relaciones, en los miedos, en la seguridad en nosotras mismas, ¿verdad? No confiamos, no nos sentimos seguras, nos da miedo muchas cosas. Y, ojo a esto, a ver qué les parece, a ver qué les parece, porque también sin darnos cuenta, muchas veces, cuando no hemos trabajado mucho esta parte, ¿verdad? No hemos sanado esa relación, o por lo menos no hemos sanado las emociones que guardamos en nuestro corazón, sin darnos cuenta podemos trasladar esa herida a nuestra relación con Dios también, desconfiando de la protección de Él o sintiéndonos a veces indignas de esa provisión de Dios. ¿Se acuerdan que siempre les menciono y les digo que a mí me gusta a veces sentirme como que me rindo, más cuando ya hay algo que yo le doy y no puedo y ya me rindo. Y a veces les digo, me encanta cuando ya llego a ese punto de que me rindo, porque yo digo, ay, ya Dios, ahí verá qué hace. Y por arte de magia todo se soluciona, todo se arregla, porque yo me imagino que él está ahí como esperando a ver a qué horas yo suelto para él entrar en acción, ¿verdad? A qué horas yo le digo, Dios, por favor, ya hasta aquí llego, ayúdame, ¿verdad? Desgraciadamente, por lo general no lo hacemos desde el inicio, a veces sí, pero siempre metemos la cuchara y queremos nosotras sentirnos ahí, ¿verdad? Que tenemos el poder y cuando no es así, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a confiar y a sentirnos sostenidas, pero ¿cómo nos cuesta sentirnos sostenidas? ¿Cómo nos cuesta confiar cuando de chiquititas no podíamos hacerlo ni con mamá ni con papá? Bueno, con papá en este caso, estamos hablando de los papás, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta? Que no significa que sea un papá, que hayamos tenido un papá malo, posiblemente haya sido un papá bueno, pero qué sé yo. Digamos que era un papá presente, muy responsable, bueno, que estaba amoroso y toda la cosa. Pero en el fondo tal vez le teníamos miedo, porque yo sabía que me iba a castigar si no hacía, yo qué sé, tal cosa. Como adulta yo lo podré gestionar, pero como una niña, no, es difícil. Y eso poniendo un papá bueno, presente, responsable, amoroso, ¿verdad? Pero tal vez estricto, regañón, muy perfeccionista, yo qué sé, ¿verdad? Entonces, eso también lo tenemos como que tomar en cuenta, lo tenemos que, bueno, que analizar un poquitito, ¿verdad? Entonces, cómo nosotros podemos empezar a sanar esto? ¿Verdad? Porque si no lo sanamos, vamos a empezar a crear vínculos también que por lo general repiten esas mismas historias, más nosotras que somos mujeres. Y la relación con nuestro papá es muy importante, es muy importante, ¿verdad?
porque se repiten, digamos, con parejas ausentes o con trabajos que no se sostienen en el tiempo, o situaciones que nos hacen sentir solas o inseguras, ¿verdad? Entonces sí es necesario empezar a sanar por ahí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para empezar a sanar? Bueno, primero, como siempre, ¿verdad? Reconocer que aunque nuestro papá humano fue imperfecto o es imperfecto, ¿verdad? El amor de Dios siempre estuvo ahí presente, o Dios siempre estuvo ahí presente, siempre. Aunque tal vez en alguna época o en nuestra niñez o en algunos momentos, por situaciones que pasemos, no lo sintamos así. ¿Verdad? En relación a nuestro papá, tal vez alguna relación, alguna situación con nuestro papá, no hayamos sentido que, ¿verdad? A veces hay momentos donde uno se siente sola, se siente abandonada, se siente que no está siendo escuchada, un montón de cosas. Y traslademos esto también a nuestra niñez, nuestra adolescencia, ¿verdad? Todas las etapas de nuestra vida en relación con nuestro papá. Bueno, en todas esas etapas igual el amor de Dios estuvo ahí, siempre estuvo presente. Tal vez no llegó a través de nuestro papá físico o humano, ¿verdad? Como hubiéramos querido, como hubiésemos esperado, pero bueno, tal vez se manifestó de otras maneras, tal vez por medio de una abuelita o una vecina o un libro que me ayudó en tal momento o una oportunidad que me apareció, yo qué sé, ¿verdad? Entonces, bueno, ir analizando un poquitillo por ahí eh, esa relación que tuvimos con nuestro padre y no solo la relación, sino lo que les decía al inicio, ¿verdad? Tratemos de describirlo, cómo es él o cómo era él. Igual, sanar esa figura paterna no significa que vamos a negar que, ¿verdad? Lo que nos dolió o que fue perfecto, donde sabemos que no. Igual nosotras como mamás, yo creo que ninguna es perfecta. Yo soy la primera que no, que no lo soy, ¿verdad? Igual como hijas tampoco ninguna es perfecta, ¿verdad? Igual yo levanto la mano, soy la primera que no lo soy, ¿verdad? Entonces no se trata de juzgar, ¿verdad? O de criticar, sino todo lo contrario, de observar con el corazón muy abierto, observar con compasión, observar con amor y ver la historia que nosotros tuvimos. Y no solo eso, ver la historia que tuvo nuestro papá, ver su infancia también, porque él también fue niño y muy posiblemente un niño muy herido también, ¿verdad? Entonces, ver la infancia que tuvo, ver lo que sí nos pudo dar, ver lo que no nos pudo dar, aceptar que las cosas se dieron como se dieron, que las cosas, ¿verdad? Que pasó, lo que pasó, no, ¿verdad? Que pasó, no pasó. Y abrir nuestro corazón, más que todo el corazón de aquella niña chiquitita, ¿verdad? De aquella Gaby chiquitita, corazón de cada una de ustedes cuando era una niña, porque cuando somos niñas, por lo general es cuando más necesitamos de nuestros padres. Ya de adultas, bueno, no tanto, no significa que del todo no, pero tal vez no tanto como cuando éramos chiquititas. Aunque siempre necesitamos, ¿verdad? Pero no, tal vez ahora ya de adultas no tanto. Ya tenemos un esposo, ya tenemos, no sé, un trabajo con el que nosotras podemos ser autosuficientes en la parte económica. Chiquitita, no. Dependíamos en un 100% de mamá y de papá. Y casi siempre esa parte proveedora, bueno, antes, por lo menos en mi época, ¿verdad? Le correspondía a mi papá. Ahora ya está más balanceado, ¿verdad? Ahora mamá y papá también, ¿verdad? Pero igual, a partir de todo esto, empezar a aceptar que nosotros, aunque ya seamos adultos, seguimos necesitando a través de esas niñas heridas que llevamos por dentro, ¿verdad?
Necesitamos todavía amparo, necesitamos todavía fuerza, todavía necesitamos dirección, todavía necesitamos confianza y confiar en alguien, ojalá en un papá, que es el que nos da más que todo la fuerza, nuestro padre. Nuestra fuerza viene de nuestro padre, de nuestro papá, de esa figura paterna, de ahí viene la fuerza, la valentía, la confianza, la dirección, eso viene de parte de papá. Entonces, cuando aceptamos esto y nos abrimos a recibir lo que nuestro papá nos pudo dar, sea mucho, sea poco, y lo aceptamos con amor y nos damos cuenta que, que al abrir nuestro corazón a esto, ¿verdad? Aunque no hayamos tenido tal vez un padre presente, aunque tal vez ni siquiera hubiésemos conocido a nuestro padre, tal vez darnos cuenta que no importa, igual abramos nuestro corazón y aceptemos que las cosas se dieron como se dieron y que al final tenemos un papá, Dios, ¿verdad? Que igual Él va a proveer ese amparo, esa fuerza, esa dirección y esa confianza. Pero para eso tenemos que abrir el corazón y observar la historia de nuestro papá humano con amor, con compasión, sin juzgar, sin criticar, tratando de entender que al igual que nosotras, él también hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros logramos hacer esto, como que se empieza a restaurar un montón de cosas en nuestra vida. Así, es muy bonito porque de verdad se empiezan a mejorar un montón de cosas a nivel de pareja, a nivel de trabajo. Inclusive a veces cuando se trata del papá, muchas veces hasta a nivel económico se empiezan a restaurar muchas situaciones. Aunque la mamá también, por ahí hay mucho peso, cuando se trata de la parte económica, ahí sí tenemos que estar como equilibrados con mamá y papá. ¿Verdad? Pero entonces es importante. ¿Por qué? Porque fluimos más con la vida, dudamos menos, pedimos lo que necesitamos con más confianza, nos sentimos guiadas por algo más grande que nosotras. ¿Por qué? Porque confiamos. ¿Por qué? Porque nos sentimos sostenidas. Y es diferente cuando nosotros dudamos, no pedimos ayuda cuando necesitamos, ¿verdad? Todas esas cosas es por nuestra propia inseguridad, muchas veces. Otras veces no, pero bueno, muchas veces sí. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Importantísimo, ¿verdad? Abrir nuestro corazón, aceptar lo que fue, lo que no fue. ¿Por qué? Porque eso está muy, muy, muy ligado con la relación que nosotros tenemos con Dios, con la relación igual a nivel laboral, con la relación con nuestra pareja. Les hace clic o no tanto? ¿Cómo lo ven este tema? A mí me Digamos, hace clic, perdón. en un caso, bueno, yo no conozco a mi papá, no Ajá. tengo una referencia de una figura paterna, entonces es un poco difícil como ir a buscar estas necesidades, en donde las busca uno, bueno, en Dios, ¿verdad? Ujú. Pero no sé, tal vez se me explicas un poquito eso. Sí, bueno, cuando no tenemos esa figura materna, porque no la conocimos, porque, ¿verdad? Porque no estuvo ahí, no estuvo ahí, siempre hay una niña ahí adentro de nosotras que tiene esa falta.
Y nosotras, obviamente, con el tiempo, o por lo general, a veces nuestros familiares, ¿verdad? La abuelita, la mamá o la tía o alguien llega a cuidar, o el, qué sé yo, que la mamá tal vez si se casó, si tuvo una pareja, entonces alguien llega como a sustituir tal vez esa figura paterna, ¿ok? Y está bien, la abuelita, la tía o la misma mamá, ¿verdad? Que nos llena de amor, o las tías o las abuelas o lo que sea, está muy bien. Pero esa relación con mi papá, que no conocí, que ni siquiera sé quién es, que no sé lo que significa el amor de parte de él, o no sé, ok, entonces es analizar, igual lo describo, que, ¿cómo puedo yo describir a mi papá si no lo conocí? Bueno, así, como ausente, como despreocupado, como, y lo que siento yo, o sea, por esa persona. Y no puedo sentir tal vez nada, o tal vez en algún momento me hizo falta, tal vez ya luego más bien, no, nada, no siento nada, o tal vez guardo algún rencor, o qué es lo que yo siento con esa persona, aunque no la haya conocido, aunque tal vez no me sé la historia, tal vez sí me la sé, pero qué es lo que yo siento en relación a esa persona que es mi papá, mi padre biológico. ¿Verdad? Esa ausencia, ese silencio, cuando muchas veces yo necesité un consejo de un papá o que estuviera presente en alguna situación de mi vida, un hombre, un padre, una figura protectora, y no la tuve. Todo eso es describir a ese papá, aunque vaya, ¿verdad? Aunque sea un padre ausente, aunque ni siquiera lo conocí. Pero ahí lo estoy describiendo. Y con esas mismas palabras que yo lo voy describiendo, eso es lo que tengo que ir soltando, lo que tengo que ir sanando. ¿Por qué? Porque al final esa va a ser como nuestra, no estoy diciendo que va a ser así igualita, ¿verdad? Pero muy posiblemente eso va a ser como una, inconscientemente vamos a interpretar a ese Dios como como, o sea, la relación que yo voy a tener con Dios, como esta relación que yo estoy teniendo con mi papá. Ausente, sin comunicación, invisible, ¿verdad? Entonces tenemos que por ahí ver, ¿será que ya lo tengo esa parte? ¿Será que ya la tengo un poco trabajada? ¿Será que ya en el fondo yo lo perdoné o perdoné la situación o no sé, o tal vez no haya sido culpa de él, nada, o tal vez falleció, o tal vez no sé. ¿Verdad? Pero es que tanto, qué tanto dolor o falta genera en mí esta relación o esta no relación. Y en base a eso, bueno, empezar a sacar, a tratar de describirlo con lo que tengo o con lo que no tengo. Y en base a eso empiezo a soltar. ¿Y a soltar qué es? Bueno, perdonar la situación, a perdonar tal vez aquello que en algún momento juzgué o aquello que en algún momento tal vez critiqué. Y reconocer, bueno, mi papá, y no sé ni quién es, nunca lo vi, no sé ni cómo se llama, yo qué sé. Bueno, reconozco que fue imperfecto, pero a través de toda esa situación, de toda esa experiencia que viví, igual el amor de Dios siempre estuvo ahí. Entonces, reconocer eso, que a través de esa situación fea, dolorosa, o no sé si inclusive no, tal vez ni siquiera fue dolorosa, pero igual a través de esa situación, el amor de Dios siempre estuvo ahí. No llegó como nosotros lo esperábamos, pero ahí estuvo. ¿Ok? Entonces igual no se trata de negar que no me dolió, que sí me dolió, que estuvo, que no, no, no. Significa de observar la historia. ¿Cuál historia? La de mi papá.
Es que no me la sé. Bueno, entonces la historia que no me sé, la imagino, habrá tenido una infancia donde muy posiblemente, si yo que sé, voy a inventar, porque no sé la historia de Noé con relación a su papá, pero vamos a inventar, bueno, no lo conocí, posiblemente puedo pensar que me abandonó, puedo pensar que seguramente él vivió abandono en algún momento de su vida también, muy posiblemente. O podría pensar que, bueno, que él tampoco tuvo un papá así como lo máximo, que tal vez no tuvo, no supo cómo ser padre. Y esa es una historia, ¿verdad? Entonces puedo empezar a ver su historia a través a través de mi experiencia con él, con la relación inexistente con él. Y puedo ver lo que no me dio, pero también puedo ver que me dio la vida, ¿verdad? Entonces, a raíz de ahí, acepto, bueno, acepto que esa es la situación. Eso fue lo que pasó. Sí, tal vez ya me acostumbré, tal vez todavía no, tal vez cuando era pequeñita me dolió, o tal vez no, pero me Digamos, abro, ajá, dime. ajá, uno se puede acostumbrar, pero ¿cómo saber si tiene esas heridas abiertas todavía o no? Esa es como mi duda, porque sí, en realidad yo nunca lo conocí y ya pasó, pero yo me pongo a pensar, bueno, ¿verdad? Como eso tiene repercusiones. Mi duda es esa, ¿verdad? ¿Será que ya sané? ¿Será que no? Pero me imagino que es como un trabajo muy interno mío, o cómo se maneja. Sí, sí, habría que como que analizarlo más, así, ¿verdad? Como irlo desmenuzando, ¿verdad? Para ver si por ahí hay alguna herida todavía, o tal vez no, o tal vez ni siquiera nunca hubo, o tal vez ya la sanó a través del tiempo. Pero igual, si hay herida, si hay una herida ahí, supongamos que la haya, porque siempre por ahí mi papá, que ahí estuvo y ahí está todavía presente, todavía uno a veces tiene heridas también, a pesar de que mi papá estuvo ahí. Entonces, no significa que porque mi papá sí estuvo, yo no tenga heridas. Ahora bien, si un papá no estuvo del todo, me imagino que igual van a haber heridas, aunque no esté. Heridas siempre vamos a estar. De eso yo creo que de eso no nos salvamos. Heridas siempre vamos a estar. ¿Por qué? Porque ahora de adultas tal vez lo manejamos mejor, pero cuando fuimos niñas no. Y ahí es donde se hacen las heridas. Y no es que digo que de adultas no se hagan, también se hacen, pero ya tal vez uno las gestiona mejor. Pero donde quedan esas heridas ahí bien marcadas es en la niñez. Entonces, ¿cómo podemos sanar esas heridas? Supongamos que sí hay, supongamos que Noé todavía tiene heridas o sí tiene y nunca las ha atendido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aceptar que yo como mujer, como la mujer que soy hoy, y esto no va para Noé, va para todas y por igual, ¿verdad? Asumiendo, digamos que sabiendo que todas, en alguna medida, mucho o poco, todas tenemos alguna herida. Entonces, es reconociendo que en mi interior, mi niña aún necesita amparo, aún necesita recibir fuerza, aún necesita dirección y confianza, porque eso es lo que uno recibe del papá. Esa protección, fuerza, dirección y confianza. Eso es el papá. ¿Se acuerdan la semana pasada que la mamá uno recibe amor, creatividad y otras cosas? Bueno, del padre, del papá, uno recibe seguridad, fuerza, dirección y confianza. Entonces, ¿cómo lo sano? Cuando yo reconozco que todavía necesito eso y reconozco también que en este momento lo puedo recibir de Dios, entonces se lo pido a Dios.
Y también, obviamente, es muy importante hacer un trabajo ahí. Y a mí me encanta la forma mía de hacerlo, porque digo yo me encanta porque para mí es la más sencilla. Trabajar con nosotras mismas es frente al espejo. Entonces, si vamos a trabajar, ¿verdad? Mucho autoconocimiento, mucho amor propio, mucha autoestima. Entonces, si vamos a trabajar fuerza, dirección, confianza, bueno, yo soy una mujer fuerte. Me repito frente al espejo, yo soy una mujer fuerte. Puedo confiar en Dios. Soy una mujer sostenida por Dios. Escucho mi intuición porque Dios me da dirección a través de mi intuición. Aprendo a confiar, ¿verdad? A mí me cuesta mucho confiar, entonces eso es algo que yo trato de trabajar, de verdad que siempre. La confianza me cuesta mucho, muchísimo me cuesta confiar. Para mí, yo no confío en nadie, ¿verdad? O sea, nunca en nadie, no confío y ya. Entonces, a mí me cuesta confiar. Entonces, hay que trabajar mucho la confianza. ¿Y cómo? Igual, puedo confiar. Me siento segura cuando confío. Tengo un Padre en el cielo que me protege, por eso puedo confiar. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras empezamos a trabajar eso enfrente del espejo con afirmaciones positivas. Nos empezamos a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Porque ustedes saben que el cerebro aprende por repetición. Eso es como instalar en nosotras una creencia que nos va a empoderar, una creencia nueva en relación a todo lo que me hizo falta de mi papá, ¿verdad? Igual, ausente o no ausente, ¿verdad? Pues hasta ahí cómo vamos. No hay cómo te respondí. Sí, muchísimas gracias. Con mucho Sí, gusto. es algo que está ahí, entonces hay que seguirlo trabajando, pero con esto de las afirmaciones también me quedó súper claro Ok. que es una forma de hacerlo. Y es vacilón porque en veces yo siento como que necesito más fuerza, como que yo, Ah, de hecho, últimamente la semana pasada, esa semana, sentía eso, yo decía, mira, necesito fuerza, ¿verdad? Inclusive yo le decía a Dios y probablemente entonces está súper relacionado. Ahora que lo decías, fue como un clic, ¿verdad? Eso cuando uno tiene algo ahí y le llega como la respuesta. sí, ¿verdad? Bueno, qué dicha, no me alegro mucho. Pero sí, es curioso cómo de verdad todo está tan conectado, ¿verdad? Y más que todo con esa base, esos pilares tan importantes, ¿verdad? Que es la familia, que es mamá y papá. Entonces, cuando un pilar de esos se rompe, se quiebra o no existe, afecta mucho, nos afecta mucho. Entonces tenemos que aprender a sostenernos nosotros, ¿verdad? A convertirnos nosotros tal vez tal vez no en el mismo pilar, no vamos a poder ser nunca, ¿verdad? Ese pilar igual a mamá o papá, pero bueno, al ser nosotros también un sostén para nosotras mismas. Y sentirnos, por supuesto, también sostenidas, muy importante por Dios, que a veces igual nos cuesta, a veces nos cuesta. Yo no sé si será solo yo la única, pero igual a veces en el día a día, en el corre-corre, en las cosas que suceden, a veces a uno se le olvida. Y debería ser lo primero, ¿verdad? Que estamos ahí sostenidas. No me voy a preocupar porque yo confío. Últimamente lo he trabajado mucho con el libro aquel que yo les había enviado, un libro a mí me ayudó mucho, la verdad. ¿Cómo era que se llamaba? El secreto más raro del mundo. Ese libro, bueno, a mí me gustó muchísimo. Eh, y en realidad me ayudó muchísimo como a mantener esto muy presente, ¿verdad? Y lo tengo escrito también en algunos lugares, que soy sostenida, que tengo que confiar, que no estoy sola. ¿Ok?
No sé si alguien más con alguna pregunta o duda, ¿no? Gaby, perdón, Isa. en mi caso los roles están como invertidos. Mi mamá era es, porque todavía está con nosotros, pero una mujer muy fuerte, muy dominante, muy rígida, era la que ponía ahí como el orden y las reglas y los permisos a ella y todo. Y mi papá era, ¿verdad? Demasiado que le gustaban los chistes, alcahueta, hasta se peleaba si nos pegaba o nos regañaba con ella. O sea, era cuando me decís que la fuerza viene del papá, yo digo, o sea, no, no sé, No no le sé hace si, clic. ajá, exacto, porque yo si me dicen fuerza, solo pienso en mi mamá, así Ah, imponiéndose y poniendo, ¿verdad? Mi mamá es de un carácter fuertísimo y mi papá es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces no sé si igual uno recibe, pues no sé si llamarlo dones o fortalezas, aunque no sea el papel acostumbrado que venga del hombre, ¿verdad? claro, sí, Isa. Bueno, pues claro, recibimos de todo un poquito de ambos, ¿verdad? Por supuesto, de nuestros padres y mamá y papá nos dan, pues de todo. Pero mayormente el papá nos da fuerza. Ahí habría que ver, ¿verdad? Que en el caso de su papá, tal vez la energía femenina de él estaba más alta y la de su mamá, la energía masculina estaba más alta. Ahora bien, eso no significa que su papá no le haya dado fuerza ni le haya dado guía, ¿verdad? Porque a veces creemos también que la fuerza, ¿verdad? Uno dice, ay, fuerte, pero es que fuerte es mi mamá por el temperamento, porque es luchadora, porque esto, porque lo otro, ¿verdad? Pero si no, o sea, nada más como para que lo analices y luego nos cuenta a ver si tal vez esto te hace clic o no. Habría que ver, ¿verdad? Todos los casos son diferentes, pero habría que ver también si tu papá en situaciones difíciles, a pesar de que él es una persona que está, ¿verdad? De muy buen humor, que no les gusta que los castiguen o que, ¿verdad? Los regañaran, y el alcahueta y todo eso, ¿verdad? Lo que dices. Habría que ver si en momentos difíciles él les daba fortaleza más bien a través de ese amor que les demostraba, ¿verdad? Habría que ver también por dónde vemos la fuerza, porque igual tomamos esa fuerza de papá a través del amor que nos da, a través de sus chistes, a través de eso, ¿verdad? Igual es como 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 un salvavidas, digamos, ¿verdad? Del cual nos podemos agarrar y nos da fuerza también. ¿Verdad? Habría que analizar ahí un poquillo también, pero igual, de que igual son, a mí me ha pasado también, ¿verdad? Que a veces una mujer tiene la energía masculina más elevada, entonces suena uno como más mandona, más, yo soy muy mandona, más controladora, más mandona, más esto, más lo otro, y tal vez mi esposo, más llevadero, más, bueno, no puedo decir alcahuete porque tampoco, pero, pero, ¿verdad? Como que ahí hay algo ahí y no está mal. O sea, no está mal. Todos somos diferentes y entender también que, que todos desarrollamos la energía masculina o femenina de acuerdo a nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, normalmente igual cuando en una pareja, tal vez el hombre tiene una energía masculina más bajita, a la mujer le toca esa energía subirla, porque acordémonos que igual en la pareja tiene que ser como un equilibrio, ¿verdad? Entonces, lo que tiene uno, lo que no tiene uno, lo tiene el otro y viceversa. Pero igual de papá, aunque no sea, no tenga esa fuerza que tal vez la tomamos de, ¿verdad? Que la llamamos temperamento, tal vez la fuerza de papá es diferente. O tal vez la fuerza de papá la demuestra de otra manera. Entonces, eso también lo estoy tomando. Entonces, habría que analizar un poquito cuál es o cómo es, ¿verdad? Gaby, Sin, consulta, en ese caso también entonces nos influye mucho qué definición tengamos cada una de fuerza. pues no es la definición que tenga cada una, sino analizar cómo demuestra fuerza mi papá o cómo demuestra fuerza mi mamá. En este caso, digamos papá, que la fuerza viene de papá, ¿verdad?
Porque digamos, para Isa tal vez fuerza era, ¿verdad? Isa dijo, no, usted me dice fuerza y yo inmediatamente pienso en mi mamá. Pero bueno, y está muy bien. Pero bueno, voy a poner atención a ver de qué manera mi papá me da fuerza. Podría agregar. Claro que sí, Shelby. Buenas noches, después de tanto tiempo. Bueno, Analizaba y oía el perfil. Mi papá también era como más pasivo y mamá más energética en cierto sentido. En mi caso, que fui como la consentida de mi papá, puedo descifrar que a pesar de su pasividad, ¿verdad? Que era, mi mamá era más fuerte, el apoyo era la fuerza que yo podía saber que yo incondicionalmente podía contar con él. Entonces, aunque era pasiva en algunas cosas, esa defensa que siempre tenía hacia mí me generaba una fuerza, una qué forma. lindo, qué lindo, ¿verdad? Porque igual la protección o ese amparo, ¿verdad? Como ese refugio, viene de los padres también. Aunque de mamá también, no digo que no, ¿verdad? No es que esto es suyo y de usted no, 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 viene de los dos. Pero es más fuerte como la seguridad de papá que de mamá, ¿verdad? No sé, Isa, te veo pensativa. ¿Le hace más clic o más o menos? No, no, como nos decís, hay que analizarlo porque a ver de qué tipo de o qué situaciones veo yo de fuerza en él. Bueno, Sí, de aguante sí, porque se aguantó a mi mamá, se lo ha aguantado todos estos años con el carácter que tiene, pero hay que analizarlo más claro, más bien, muchas gracias. con mucho gusto, Isa. Bueno, chicas, vamos a ver. Gaby, tal vez, no sé, si me Noé, ocurre que sí, tal sí que también está relacionado con el tipo de lenguaje de amor del papá, también. ¿verdad? Porque puede ser que el lenguaje de amor del papá sea palabras de afirmación y y entonces por ese lado es que lo va a demostrar. Sí, también. También habría que analizar por ahí también cuál es cuál es la forma de amar de papá, cuál es la forma de amar de mamá, ¿verdad? También. Y por ahí puede ser que encontremos cuál es esa fuerza que tomamos de él, ¿verdad? Y el vacilón es cuando uno se da cuenta, ¿verdad? Como Shelby, cuando ya uno reconoce, cuando uno observa, ah, mira, de ahí yo tomo su fuerza, ay, qué rico que se siente, ¿verdad? Porque uno se siente como confiado, como yo, y ahí es donde uno también reconoce que en el fondo uno es igual, porque uno lo está tomando de papá. Entonces hay que analizar ahí, ¿verdad? Todo eso que dijo Noé también, del lenguaje del amor, y reconocer o buscar, ¿verdad? Bueno, y eso yo lo tomé de papá, ¿qué me parezco a él? ¿O de qué forma lo estoy? Tal vez no exactamente igual, pero bueno, parecido. Bueno, lo que sí quisiera, chicas, es que tomen papel y lápiz y que le escriban, al igual que la mamá la semana pasada, una carta a nuestro papá biológico, no importa si está vivo o no, si lo conocemos o no, si estuvo presente o estuvo distante, si fue buen papá, si fue mal papá, no importa. Y en esa carta lo que vamos a escribir es lo que necesitas de él y no recibiste, o lo que necesitabas de él y no recibiste, lo que sí te dio, aunque fuera poco, o si te dio la vida nada más, que ya, bueno, que ya es mucho, ¿verdad? Y lo que hoy te gustaría decirle con el corazón abierto y con el corazón en calma. Me avisan cuando terminan de escribir la carta.
Ok, ya no terminó. ¿Quién más? Parece por ahí que Ledis también. Listo también. Iris también. Listo también. Ok, gracias. Listo. Sí, Bueno, perfecto. Gracias, Isa y Cindy. Bueno, honrar a nuestro papá es honrar esa capacidad que tenemos nosotras de caminar con fuerza en esta tierra. No por lo que él hizo o no hizo, sino por lo que en este momento nosotras estamos eligiendo sanar hoy. ¿Ok? Ahí estamos rompiendo cargas, estamos haciendo espacio para un nuevo patrón de amor, para soltar lo que ya pasó, ¿verdad? Y empezar a vivir con confianza y con amor. Entonces, muchas gracias a todas por ser tan valientes, por ver hacia adentro, ¿verdad? Hacia nuestro corazón, que a veces es tan doloroso. Y gracias de verdad por volver a ver a papá, aunque sea con dolor, pero a través del amor, que es difícil a veces, ¿verdad? Pero para empezar a sanar un poquitito, vamos a tratar de hacer este reto o estas tareitas semanales. Vamos a hacer la de esta semana y la de esta semana es, les propongo lo siguiente. Todos los días durante la siguiente semana van a escribir o repetirse enfrente del espejo. Yo les diría las dos, pero bueno, o la escriben o como les quede más fácil. Es repetir, se las voy a mandar al WhatsApp. Estoy sostenida por una fuerza amorosa que me protege. Dios me guía y me muestra el camino. Yo no estoy sola. ¿Ok? Después de eso, todos los días igual van a escoger una acción, algo que te haga sentir protegida y sostenida. Puede ser. Ojo que esto más bien, esto nos va a ayudar a elevar un poquito también nuestra energía femenina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando tomamos de papá fuerza y todo, ya nosotros no tenemos que ser las superhéroes, heroínas. Ya nosotras tenemos la fuerza. Entonces podemos soltarnos y podemos ir sí, podemos empezar a hacer que crezca nuestra energía femenina. Entonces, vamos a tomar una acción. Ahí les voy a poner varias. Entre ellas, pedir ayuda sin sentirnos culpables. Poner un límite con amor. Delegar algo que me está sobrecargando. Aceptar un cumplido.
nada más diciendo gracias y ya. Y rodearnos de personas que nos nutran. Ok, eso va a hacer que nuestra energía femenina suba un poquito y va a hacer también que nosotras nos sintamos más seguras y con más fuerza. Ok, otra cosa que van a hacer igual, si les da tiempo, porque yo sé que estoy dejando muchas tareas, es igual en ese cuadernito donde ustedes escriben siempre, van a anotar ahí todas las veces que sientan en su corazón que Dios les respondió de alguna forma, que te protegió de alguna forma o que te proveyó de alguna forma. No sé, puede ser a través de una palabra de una amiga, una solución inesperada, un momento de relax ahí nada más, un momento de paz, ¿verdad? Pero al final de la semana, cuando hagamos todas esas tareitas, nos vamos a dar cuenta que en realidad nosotras no estamos solas y que sí somos sostenidas. En realidad nunca hemos estado solas, pero bueno, es importante verificarlo. Y este ejercicio, aparte de sanar todo eso con nuestro papá, ¿verdad? Al decir cada mañana estoy sostenida por una fuerza amorosa que me protege y todo eso, me estoy acercando yo a Dios. Y eso lo vamos a hacer igual, pensando en que a través de eso también estoy honrando lo que recibí de mi papá y lo que no recibí de mi papá. Lo voy a hacer como un acto para honrar esto que recibí o lo que no recibí de mi papá. ¿Ok? Entonces se los voy a enviar al WhatsApp para que todos lo tengamos por ahí y lo podamos hacer esta semana. ¿Preguntas, dudas, comentarios para terminar? Muy lindo todo el ejercicio y las tareas que vamos a tener que hacer también. Creo que eso nos va a reafirmar y hace que sea más sostenible, ¿verdad? Ujú. Cuando continuamos con la misma tarea, eso me gusta mucho. Y en el ejercicio me di cuenta de algo. Yo siempre había pensado que mi mamá no me había como dado la valentía muchas veces, porque ella, qué sé yo, si había que montarse en una rueda, entonces no, prefería que no lo hiciera. Y siempre, pensaba, ¿verdad? La imagen de una piscina y tirarme, ¿verdad? Y que mi papá me atajara. Y nunca tuve esas situaciones de riesgo, digamos, de tomar el riesgo, y hoy me daba cuenta que es porque eso es algo que normalmente le corresponde al papá. Entonces también me sirvió un poquito para quitar responsabilidad a mi mamá, ¿verdad? Sanar ahí de que no le correspondía a ella. Y está relacionado con lo de la semana pasada, ahora que también veíamos de las mamás y también la idea que nos hacemos, y muchas veces no es así. Entonces me encantó el ejercicio. Muchas gracias. Qué dicha, Noé, me alegra montones. Qué alegría. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces las que vamos el sábado a la casa de Iris, bueno, allá nos vemos. Ahí en el transcurso de la semana nos comunicamos para ponernos de acuerdo con los detallitos. Y nada, que estén muy bien y que tengan una linda semana. Hasta luego a Muchísimas todas. gracias. Muchas gracias. Buenas noches.